Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Erizalde. Yo voy a platicarles sobre qué son las leyes ponderales. Bueno, ¿qué son las leyes ponderales? Las leyes ponderales son un conjunto de leyes que tienen como objetivo el estudio del peso relativo de las sustancias en una reacción química entre dos o más elementos químicos. Por lo tanto, se podría decir que, en pocas palabras, se divide en cuatro importantes leyes ponderables de la química. ¿Cuáles son estas leyes? Bueno, la primera es la ley de la conservación de la masa, que fue dicha por Lavoisier en el año de 1787. ¿Y qué explicaba Lavoisier? Bueno, que la suma de las masas de los productos de reaccionantes es igual a la suma de las masas de los productos de la reacción. Bueno, ¿y cuál es sus demás reacciones? Bueno, sus mismas leyes. La segunda ley es ley de las proporciones definidas o constantes, que fue definida o se podría decir resumida por Proust en 1799, y que esta ley constaba de que cuando dos o más elementos o sustancias, se podría decir, se unen para formar una sustancia determinada, lo hacen siempre en proporciones fijas y determinadas. La tercera ley de estas es la ley de las proporciones recíprocas de los pesos de combinación, que fue dicho por Richter en el año de 1792. ¿En qué constaba esta ley? Bueno, constaba en las masas de elementos diferentes que se combinan con una misma masa de otro elemento. Son las mismas con las que se combinarían, lo siento, entre sí. La reacción es posible o sus múltiplos o sus submúltiplos. La cuarta ley eh, es la ley de las proporciones múltiples, dicha por Dalton en el año de 1803, que nos definía que las cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija del otro para formar varios compuestos están en la relación de números enteros y sencillos. Y originalmente estas eran las cuatro leyes, pero hay dos más, que es la ley de volúmenes de combinación. Es escrita o definida por Gay-Lussac en el año de 1808, que nos decía que en los volúmenes medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura de las sustancias gaseosas que intervienen en una reacción química están en una reacción de números enteros y sencillos. Y la sexta y última teoría sería ley de Avogadro en el año de 1811. A la igualdad de presión y temperatura, volúmenes iguales y de sustancias gaseosas que tienen con el mismo número de moléculas. ¿Qué quería decir? Que por igual la presión y la temperatura de los gaseosas tienen sus mismos números en sí. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Muy buenas tardes, mi nombre es Josué Guerrero Guzmán. Hoy me toca hablar sobre la ley de las proporciones múltiples. John Dalton fue un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico. Entre sus trabajos destacan el modelo atómico y su tabla de pesos relativos de los elementos, que contribuyeron a sentar las bases de la química moderna. La ley de las proporciones múltiples fue enunciada por John Dalton en el año 1803 y es una importante ley estequiométrica. Fue demostrada en la práctica por el químico francés Gay-Lussac. Esta ley indica que cuando dos elementos A y B son capaces de combinarse entre sí para formar varios compuestos distintos, las distintas masas de B que se unen a una cierta masa de A están en relación de números enteros y sencillos. Esta ley ponderal fue la última en que enunciarse. Dalton observó y estudió un fenómeno del que Proust, el químico que enunció la ley de las proporciones constantes, no se había percatado, y es que algunos elementos
se combinan entre sí en distintas proporciones para originar compuestos distintos, debido a lo que hoy se conoce como los diferentes estados de oxidación de un elemento, que es lo que le permite combinarse en diferentes proporciones con otro elemento. Lo que Dalton observó es que estas diferentes proporciones guardan una relación entre sí. A continuación voy a dar unos ejemplos. El ejemplo es: el cobre y el oxígeno pueden combinarse para formar dos óxidos de cobre distinto, el CuO y el Cu2O. En el caso del primer compuesto, 3,973 gramos de cobre se combinan con 1 gramo de oxígeno. En el segundo caso, 7.945 gramos de cobre se unen a cada gramo de oxígeno. Si hacemos la relación 7.945 entre 3.973, obtenemos un número entero sencillo, el 2, tal como predijo Dalton. Buenas noches, mi nombre es Hernández Lozano Jimena, del grupo 259, de la materia de química, equipo 2. Yo voy a explicarles la ley de las proporciones recíprocas. La ley de las proporciones recíprocas o equivalentes fue propuesta o enunciada por Richter en 1792 y años más tarde completada por Wenzel. Esta ley nos indica que si dos elementos diferentes, cada uno con un cierto peso, son capaces de combinarse con un peso dado de un tercer elemento. Los pesos de aquellos elementos son capaces de combinarse entre sí con un múltiplo o submúltiplo de dichos pesos. Cuando se desea obtener un compuesto en el laboratorio, la cantidad del producto resultante está limitada por una de las sustancias que intervienen en la reacción. A esa sustancia se le conoce como reactivo limitante. Cuando se produce una reacción en la que se forman cantidades máximas de productos, se dice que la reacción tiene un rendimiento del 100%. Benjamin Richter buscó aplicar las matemáticas a la química y trató de establecer relaciones numéricas entre las composiciones de diferentes sustancias. Richter observó que si mezclabas ácidos y bases, estas se neutralizaban. Esto quiere decir que en la mezcla no se mostraba ni un ácido ni una base. De Sarelli, y les voy a decir qué aportaciones hubo después de estas leyes que promulgó Dalton. Las cantidades de un mismo elemento que se unen con una cantidad fija de otro elemento para formar en cada caso un compuesto distinto están en relación de los números enteros sencillos. Bueno, el enunciado de la ley de proporciones múltiples se debe a Dalton en 1803 como resultado de su teoría atómica y es establecida y comprobada definitivamente para un gran número de compuestos berzelius en sus meticulosos estudios de análisis de los mismos. Bueno, para promulgar estas leyes, Dalton se apoyó de teorías de Lavoisier y otros químicos. Como lo habíamos dicho, no ocupó varias teorías como el de conservación de la masa, el cual dice que la materia no se crea ni se destruye. Para seguir fijando estas ideas, él los relacionó con las matemáticas. Así, cada compuesto al sumarse pues tenía que dar cero. Bueno, si esto no pasaba, él decía que cuando dos elementos forman más de un compuesto, las masas de uno de ellos se combinan con la misma masa del otro elemento. Están en relación sencilla
expresable por un cociente de números enteros. Bueno, los pesos de diferentes elementos que se combinan con un peso de un elemento dado dan la relación de pesos de estos elementos cuando se combinan entre sí, o bien múltiplos o submúltiplos. Bueno, esto refiere a que ya sea un compuesto entero o un tipo que se crean otros. Esto depende de los pesos que le pongan a cada elemento para formar el compuesto. Debido a la ley de proporciones múltiples, algunos elementos tienen varios equivalentes, como este puede ser como el vanadio, que puede equivaler 5, 4, 3, 2. Esto se debe a que para diferente tipo de compuesto tienen diferentes pesos y se tienen que combinar diferente dependiendo con el otro elemento que lo vayas a hacer reaccionar. Bueno, si dos elementos diferentes, cada uno por cierto peso, son capaces de combinarse con un peso dado de un tercer elemento, los pesos de aquellos elementos son capaces de combinarse entre sí, o bien múltiplos o submúltiplos de dichos pesos. Como decimos, hay varios elementos en la tabla periódica que no solo valen 1, 2, 3, no, para diferente reacción o para diferentes compuestos ocupan diferentes números enteros. Bueno, mi nombre es Arely, soy del grupo 259 y esto fue todo de mi parte.